muchas son, repito, las anécdotas donde por una palabra, por una frase, los bolivianos quedaron en offside, fuera de juego, no entendieron los mensajes que de aquí se enviaban. Yo siempre suelo recordar en todas partes uno de esos mensajes que se me quedó grabado, donde una tropa paraguaya que estaba en la frontera ya llega al sitio, al único lugar donde había agua, y cuando llegan se le anuncia al comandante de esa tropa que a un día de distancia venía una fuerza boliviana muy numerosa, de casi 9.000 hombres, y allí estaban los paraguayos, eran aproximadamente 700, y contaban que por las condiciones del largo caminar que hicieron hasta allí, de algunos heridos, del cansancio extremo, que la mitad de los 700 estaban en condiciones de pelear, y eran 9.000 los que venían, para apropiarse del único lugar donde había agua. Enterado de eso, el oficial paraguayo pide ayuda al Comanchaco, y de acá le responde con una frase en guaraní que decía: "Comirire, caballo que te mando a Cuba, o cota pendepiara". Lo de comirire era fácil de entender, al amanecer. Y caballo que te mando a Cuba esa fue la palanca que fue imposible mover y descubrir qué significaba. Y caballo que te más piernas, los acuiba tres, un caballo de 3 patas, ni siquiera entero el caballo. Y la última parte decía: otra vez de pie, ir a salvarlos, un caballo de 3 patas. Y esos mensajes se repetían, los bolivianos captaron, ellos tenían gente conocedora de guaraní, pero al hacer la traducción no les salía la respuesta exacta. Lo que finalmente eso significó que el tercer cuerpo de caballería fue el caballo que teníamos acá. El caballo de 3 patas era el tercer cuerpo de caballería. Bueno, y con esa simple frase, prácticamente esa frase hizo que el Paraguay gane la guerra.